Si acabas de ser mamá o estás embarazada y te sientes triste, confundida o distinta, quiero que te quedes. Porque no todo lo que se siente mal después del parto es depresión y no todo lo que duele significa que algo mal está contigo. La maternidad no solo cambia el cuerpo, también cambia la mente, las emociones y la forma en que nosotras nos reconocemos. Y cuando nadie te explica ese cambio, es fácil pensar que se está fallando, que hay algo que estás haciendo mal, cuando en realidad lo que estás atravesando es por una transición muy profunda. Así que quiero que te quedes hasta el final porque estoy segura de que esta información que te voy a dar hoy te va a proporcionar mucha paz, pero sobre todo claridad sobre lo que estás viviendo. Y además preparé 2 recursos muy prácticos y sobre todo muy poderosos que pueden ayudarte a atravesar este momento con más sostén, menos culpa y más claridad. ¿Recuerdas la mujer que fuiste antes de tener a tu bebé? ¿Extrañas esa versión tuya? ¿Te da miedo o tal vez te da pena que la gente que esté alrededor tuyo o tu propia familia se enteren o perciban que estás extrañando esa versión vieja tuya, porque pueden llegar a pensar o que no quieres a tus hijos o que desearía no tenerlos? Lo cierto es que después del parto hay muchas mujeres que no se dan cuenta de lo que está pasando y atraviesan este camino en silencio y sobre todo en soledad. Y en ese sentido se pueden llegar a cuestionar si eso que están sintiendo es normal, si están deprimidas o simplemente ya se perdieron a sí mismas y no saben quiénes son cuando se supone que en este camino de la maternidad es solamente 100% felicidad, amor y dulzura. Nadie nos explica las diferencias de todo esto que nos está pasando. Solo nos dicen que esto es normal, que ya nuestras madres pasaron por ahí, que nuestras abuelas pasaron por ahí, que nosotras de manera natural también vamos a atravesar ese proceso. Así que hoy quiero explicarte esto con claridad, para que puedas transitar por este proceso sin alarmarte y sobre todo sin minimizar eso que hoy estás sintiendo. Por el contrario, quiero que sepas que eso que está pasando es normal y además, como siempre en este tema de la maternidad, hoy estás compartiendo eso que estás sintiendo con millones de mujeres alrededor del mundo justo en este mismo momento. Mi embarazo, por el tema de mi edad, fue catalogado como un embarazo de alto riesgo porque quedé embarazada a los 42 años. Y digamos que en temas de salud fue un embarazo muy saludable. Lo que sí me sucedió es que en temas de energía y en temas de físicos, de cómo yo me sentía, el embarazo fue muy difícil, muy complicado. Por un lado, mi productividad cayó precipitadamente hasta el 5%, una cosa por ahí. Con eso también me dio dolor en el cuerpo, me sentía agobiada de cómo yo me sentía, tenía neblina mental, la energía se me fue, no quería hacer nada durante el día, solamente quería estar en la cama, ni siquiera me quería parar. Inicialmente pensé que ese proceso solamente me iba a acompañar hasta los 3 meses de embarazo. Me di cuenta de que eso no estaba sucediendo y al final me acompañó durante las 39 semanas sintiéndome de la misma manera. Agobio físico, agobio mental, pérdida de la energía, fue muy complicado. Entonces pensé que en el posparto iba a regresar a mi casa y que poco a poco esa Alejandra iba a volver a mí. Pero me di cuenta de que eso que yo estaba pensando me había equivocado. Y entonces aquí me empezó a pasar algo todavía más interesante. Durante el embarazo nunca sentí tristeza, lo que sentía era agobio de cómo yo físicamente y mentalmente me estaba sintiendo. En el posparto, cuando me empiezo a dar cuenta de que eso que yo estaba esperando que llegara, esa productividad, esa energía, esa vida que yo había puesto en pausa, llegara de nuevo, pues no estaba pasando. Entonces ahí empiezo a sentir de manera inconsciente una tristeza y a extrañar esa Alejandra que se había ido y que no había regresado y ya no iba a regresar. Empecé a sentirme
culpable por sentirme así en un momento en el que yo debería estarme sintiendo feliz, emocionada, agradecida, porque tenía a mi bebé conmigo, lo tenía en brazos, lo podía oler, lo podía sentir, podía estar ya con él. Así que me sentía culpable por sentirme mal y me sentía culpable por sentirme mal junto con mi bebé cuando debería estar feliz. Y aquí quiero aclarar, nadie durante esas 39 semanas de embarazo o durante mi curso profiláctico o de mis citas de control prenatal me dijo que me iba a empezar a sentir triste, sola, culpable y cómo iba a suceder eso. Así que hoy quiero que hablemos sobre lo que se llama el baby blues o también muy reconocido por tristeza o melancolía posparto. Hablemos, por supuesto, sobre la depresión posparto, pero hablemos también sobre algo que nunca nadie me dijo y es la pérdida de identidad posparto. Y aquí quiero que empecemos por lo más común, el baby blues. Entre el 50 y el 80% de las mujeres a nivel mundial lo experimenta después del parto. Es una respuesta natural del cuerpo y de las emociones para ese momento de la vida. Está directamente relacionado con el cambio hormonal, con el cansancio y el impacto de poderte adaptar a la nueva vida como mamá. ¿Cómo puedes saber si lo que hoy estás sintiendo es baby blues? Si lloras fácilmente, si tienes cambios de humor, si sientes ansiedad, si sientes que no tienes las habilidades necesarias para poder iniciar la crianza de tu bebé, te sientes desbordada o perdida o simplemente tienes emociones confusas, puede ser que tengas baby blues. Suele aparecer entre el segundo al quinto día después del parto y normalmente solo dura 2 semanas. Es un proceso que no es incapacitante, no te va a quitar las ganas de vivir y suele irse con el descanso, apoyo y tiempo. Pero aquí creo que poder dormir durante los siguientes 3 años después del parto va a aliviar muchos de los problemas que pueden surgir. Quiero que recuerdes muy bien que no estás rota, sino que estás en un proceso de transición. Ahora vamos a hablar de la depresión posparto y aquí debes prestar mucha atención. La depresión posparto es una enfermedad mental. Afecta aproximadamente entre el 10 al 20% de las mujeres después del nacimiento de su bebé. No es solo tristeza, no es solo cansancio, es un estado emocional profundo que no se va a ir solo. Los síntomas más comunes de la depresión posparto, pero hay muchos más, te invito a que los investigues todos. La tristeza constante y profunda, llanto incontrolable, sentimientos de vacío, culpa intensa y sensación de no ser una buena madre, falta de interés en todo, dificultad para vincularte con tu bebé. Y aquí hay 2 modalidades. Por un lado, puede hablarse una preocupación extrema por el bebé y por el otro, por un desinterés absoluto por él. Miedo de quedarte a solas con el bebé, sentimientos negativos hacia él, cansancio extremo, pérdida de energía, insomnio o por el contrario, dormir demasiado, pensamientos de desaparecer o hacerse daño o hacerle daño al bebé, entre otros síntomas. Puede comenzar en cualquier momento dentro del primer año después del parto, siendo más frecuente los 3 primeros meses. La depresión posparto es una condición que necesita evaluación y acompañamiento profesional y a diferencia del baby blues, sí es incapacitante. Así que si crees que reúnes más de 4 de los síntomas que te mencioné anteriormente, para este video y comunícate inmediatamente con tu ginecobstetra o con tu médico general para recibir ayuda profesional pronto. Quiero que tengas en cuenta que pedir ayuda no te hace débil, más bien te hace responsable contigo misma y con tu bebé. Y recuerda, esto no es el final, es una reconstrucción plena. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie nombra y fue lo que me dio a mí, la pérdida de identidad postparto
parto y es la gran olvidada de este trinomio de emociones que suceden todas después de que el bebé nace. Es un proceso profundo de cambio que tiene que ver con algo llamado matresencia. Y se trata de un proceso de transformación física, emocional, social y mental que atraviesa una mujer al convertirse en mamá, que implican cambios hormonales de neuroplasticidad y vulnerabilidad mental, abarcando desde la gestación hasta años después del parto. La pérdida de identidad es un proceso que no solamente es un cambio físico, sino una reconfiguración de mi identidad que puede incluir pérdida de la identidad anterior, inestabilidad emocional y un aumento en la carga cognitiva. Por lo tanto, es un proceso a largo plazo que puede durar hasta 6 años después del nacimiento de tu bebé. Algunas de las señales de que se puede tener pérdida de identidad posparto es que extrañas a la mujer que eras antes de la maternidad, sentir que tu vida profesional quedó en pausa, quedó relegada, quedó atrás, no reconocerte como la mujer que se está construyendo ahora, amar a tu hijo profundamente, pero sentirte al mismo tiempo perdida, tener sensación de desaparición personal y nostalgia por la pérdida de la libertad anterior. Y aquí el desafío más grande no es intentar volver a ser la mujer que eras antes, sino de volver a reconstruirte con lo que tienes ahora. Así que, mi querida madre, puedes tener baby blues y sentirte perdida. Puedes tener pérdida de identidad sin depresión o puedes tener tristeza pasajera y luego continuar con tu vida como si nada hubiera sucedido. El problema no es sentirte así. El problema es que si te sientes mal, lo quieras vivir en soledad y en silencio. Quiero que sepas que no estás rota, no estás fallando y no eres una mala madre. Estás atravesando por un profundo proceso de transformación y debes llevarlo con paciencia y con amor. Esa es la clave. Matérnate, respira. Así que para acompañarte genuinamente en este proceso, preparé 2 PDFs gratuitos descargables. El primero tiene un modelo de carta para tu yo del pasado que tiene como objetivo ayudarte a transitar en este duelo de manera positiva y armoniosa. Y el segundo es otra carta para tu yo del futuro cuando se sienta desorientada y sobrecargada, recordándote lo valiosa, fuerte y maravillosa mujer que eres. Ambos PDFs los puedes obtener haciendo clic en la descripción o en el comentario anclado. Espero que los disfrutes mucho, pero sobre todo que te sirvan cuando más los necesites. Cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te cuesta sostener hoy entre tu maternidad y tu vida productiva? ¿Y qué tipo de apoyo sientes que más te ayudaría en esta etapa? Yo estaré feliz de leerte y poder saber de ti. Y si este tipo de conversaciones te ayudan y quieres hablar conmigo, no olvides escribirme a mamafenix360@gmail.com, que yo estaré feliz de poder conversar contigo. Aquí vamos a hablar de crear, crear y no colapsar juntas. Así que gracias por estar aquí, gracias por haberme acompañado.